Bienvenidos a la videolectura de este nuevo texto titulado La Ley General de Integración de las Personas con Discapacidad. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2011. Es un texto vigente y las últimas reformas publicadas fueron el 12 de julio del 2018. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta que se crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta ley se divide en 4 títulos. El primero, de las disposiciones generales, está integrado por un capítulo único. El título segundo, titulado Derechos de las Personas con Discapacidad, se conforma de 12 capítulos: salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El título tercero se llama Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y tiene 5 capítulos. El primero, denominación, objeto y domicilio y patrimonio. El segundo, titulado atribuciones. El tercero, órganos de administración. El cuarto, asamblea consultiva. El quinto, órganos de vigilancia. Y el título cuarto tiene un capítulo único sobre las responsabilidades y sanciones. Y finalizamos con los transitorios. Título primero, capítulo único, disposiciones generales. Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. Su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por accesibilidad las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 2. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 3. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 4. Ayudas técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. 5. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicanas, la visualización de textos, el sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedias, escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas
y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. 6. Comunidad de sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita a sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral. 7. Consejo. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 8. Convención. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 9. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que les impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del 2018. 10. Discapacidad física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. También es una fracción adicionada a la misma fecha. 11. Discapacidad mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 12. Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 13. Discapacidad sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 14. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. 15. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. 16. Educación especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, incluyente y con perspectiva de género. 17. Educación inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Es una fracción recorrida en el Diario Oficial. Esta escenografía proyectada es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo.
oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y a la vez proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales. 19. Estimulación temprana. Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar el desarrollo al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano sin forzar el curso natural de su maduración. Igualdad de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el resto de la población. 21. Lenguaje. Se entenderá tanto lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. 22. Lengua de señas mexicana. Lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de funciones lingüísticas, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. 23. Ley. Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. 24. Organizaciones. Toda aquella organización social constituida legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social. 25. Registro Nacional de Población con Discapacidad. Porción del Registro Nacional de Población que solicitó y obtuvo la certificación del Estado con reconocimiento nacional que refiere al artículo 10 de la ley. 26. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad. 27. Persona con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya que permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. 27. Política pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente ley. 29. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales. 30. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 31. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido de orden médico, social y educativo, entre otros. Encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico-mental, sensorial óptimo que permite compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social. 32. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 33. Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas. 34. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones desarrolladas por las dependencias y entidades de la administración pública
que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos con 3 dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. Artículo 3. La observancia de esta ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los gobiernos de las entidades federativas y de los 5 de 27 municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privados que presten servicios a las personas con discapacidad. Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situaciones migratorias o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable. Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas son: 1. La equidad. 2. La justicia social. 3. La igualdad de oportunidades. 4. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 5. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. 6. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 7. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. 8. La accesibilidad. 9. La no discriminación. 10. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad. 11. La transversalidad. Y 12. Los demás que le resulten aplicables. Artículo 6. Son facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta ley las siguientes. 1. Establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, adoptando medidas legislativas, administrativas y de otro índole para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. 2. Instruir a las dependencias y entidades del gobierno federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas. 3. Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente ley, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos de conformidad con los ordenamientos legales aplicables. Cuatro, establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades de gobierno federal que garanticen la equidad e igualdad de las oportunidades a las personas con discapacidad. 5. Conceder de conformidad con las disposiciones legales aplicables estímulos fiscales a personas físicas y morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad. Adecuen sus instalaciones en términos de accesibilidad o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en la materia en términos de la legislación aplicable. 6. Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración
y aplicación de políticas, legislación y programas con base en la presente ley. 7. Asegurar la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de los informes que el gobierno mexicano presentará a la Organización de las Naciones Unidas en cumplimiento de la Convención y ante otros organismos internacionales relacionados con la materia de discapacidad y los derechos humanos. 8. Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma en los términos de la presente ley. 9. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 10. Promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones equitativas. 11. Impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural. 12. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación y la restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y 13. Las demás que otros ordenamientos le confieran. Título segundo. Derechos de las personas con discapacidad. Capítulo 1. Salud y asistencia social. Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones. 1. Diseñar, ejecutar y evaluar programas de salud pública para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral o especializada, rehabilitación y habilitación para las diferentes discapacidades. 2. Crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social que permitan ejecutar los programas señalados en la fracción anterior, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas, considerando los derechos humanos, dignidad, autonomía y necesidades de las personas con discapacidad. 3. Elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en lo que corresponda, programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado. 4. Crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido que sean accesibles a la población con discapacidad. 5. Fomentar la creación de centros asistenciales temporales o permanentes para personas con discapacidad en desamparo, donde sean atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. 6. Celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas para impulsar la investigación y conocimiento sobre la materia de discapacidad. 7. Implementar programas de sensibilización, capacitación y actualización dirigidos al personal médico y administrativo para la atención de la población con discapacidad. 8. Establecer servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico para las personas con discapacidad, sus familias o personas que se encarguen de su cuidado y atención. 9. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de los servicios de salud y asistencia social para las personas con discapacidad por parte del sector público, social y privado. 10. Crear programas de orientación, educación y rehabilitación sexual y reproductiva para las personas con discapacidad y sus familias.
11. Incorporar de forma gratuita al Seguro Popular a la población con discapacidad. Y 12. Las demás que dispongan otros ordenamientos. Artículo 8. El Consejo, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán celebrar convenios con los sectores privados y social a fin de promover los servicios de asistencia social para las personas con discapacidad en todo el país. Promover la aportación de recursos materiales, humanos y financieros. Procurar la integración y el fortalecimiento de la asistencia pública y privada en la prestación de los servicios de asistencia social dirigidos a las personas con discapacidad. Establecer mecanismos para atender la demanda de servicios de asistencia social de las personas con discapacidad y los demás que tengan por objeto garantizar la prestación de servicios de asistencia social para las personas con discapacidad. Artículo 9. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida. Artículo 10. La Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas. El sector salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional. Capítulo 2. Trabajo y empleo. Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones. 1. Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables. 2. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación en el sector público o privado, que proteja la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales en su caso de las personas con discapacidad. 3. Elaborar e instrumentar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad que comprenda la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajos públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres de asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los 3 órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores público, social y privado. 4. Proporcionar asistencia técnica y legal a los sectores productivos, social y privado en materia laboral de discapacidad, que así lo soliciten. 5. Revisar las normas oficiales mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso y goce de los derechos en materia laboral establecidos por la presente ley y demás disposiciones aplicables. 6. Fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas con discapacidad en el sector público o privado. 7. Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborales no interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad. Y 8. Las demás que dispongan otros ordenamientos. Capítulo 3. Educación. Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones. 1.
Establecer en el Sistema Educativo Nacional el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad. 2. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. 3. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como la atención especializada en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar. 4. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas con discapacidad al Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica. 5. Establecer que los problemas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local, incluyan tecnologías para texto, audio, descripciones, estenografía proyectada o intérpretes de lengua de señas mexicana. 6. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyos de intérpretes de lengua de señas mexicanos o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación de calidad. 7. Incluir la enseñanza del sistema de escritura braille y la lengua de señas mexicanas en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en sistema de escritura braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad. 7. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional. 9. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personas especializadas en la difusión y uso conjunto del español y lengua de señas mexicana. 10. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante y al sordo señante o semilingüe el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita. 11. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas mexicanas, de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual. 12. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal. 13. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social. Y 14. Las demás que dispongan otros ordenamientos. Artículo 13. En el Sistema Nacional de Bibliotecas y Salas de Lectura, entre otros, se incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada y escritura e impresión en el sistema de escritura braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permitan su uso a las personas con discapacidad. Artículo 14. La lengua de señas mexicana es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Serán reconocidas el sistema braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. Artículo 15. La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de vida independiente
y la atención a las necesidades educativas especiales que comprende, entre otras, dificultades severas del aprendizaje, comportamiento emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes que le permitan a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, la deserción, el rezago o la discriminación. Capítulo 4. Accesibilidad y vivienda. Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberá emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente. Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y normas oficiales mexicanas vigentes para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos. Para tales efectos, el Consejo realizará las siguientes acciones. 1. Coordinará con las dependencias y entidades de las 3 órdenes de gobierno la elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, la promoción de reformas legales, elaboración de reglamentos o normas y la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o privadas. 2. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas que garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas. Y 3. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la realización de sus actividades cotidianas un perro guía o animal de servicio y tengan derecho a que estos accedan y permanezcan con ellos en todos los espacios en donde se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho. Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplará, entre otros, los siguientes lineamientos. 1. Que sea de carácter universal, obligatorio y adaptada para todas las personas. 2. Que incluya el uso de señalizaciones, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicano, ayudas técnicas, perros guías o animal de servicios y otros apoyos. Y 3. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, rendición de pasivos y construcción o remodelación de vivienda. Capítulo 5. Transporte público y comunicaciones. Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte promoverá el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso de transporte. Los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su dependencia y desarrollo integral. Para estos efectos, se realizarán las siguientes acciones. 1. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transportes públicos, aéreos, terrestres y marítimos. 2. Promover que en la concesión del servicio de transporte público, aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal discapacitado. 3. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial,
cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vida y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso de transporte público, aéreo, terrestre o marítimo. 4. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de esta ley, e incorporar en la programación de los canales de televisión programas de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad y promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público. Artículo 20. Los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de lengua de señas mexicana que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación. Capítulo 4. Desarrollo social. Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano, así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida sin discriminación por motivos de discapacidad. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones. 1. Establecer medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza, en observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social. 2. Establecer programas para la presentación de servicios de asistencia social para personas con discapacidad en situaciones de pobreza, abandono o marginación, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas. 3. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección y albergue para las personas con discapacidad en situaciones de pobreza, abandono o marginación. Y 4. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad. Capítulo 7. Recopilación de datos y estadística. Artículo 22. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la legislación aplicable, garantizará que la información de registros administrativos de la Administración Pública, el Censo Nacional de Población y las encuestas nacionales incluyan lineamientos para la recopilación de información y estadística de la población con discapacidad, la cual será de orden público y deberá presentarse desagregada a todos los niveles de gobierno y tendrá como finalidad la formulación de planes, programas y políticas. Artículo 23. El Consejo, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desarrollarán el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, que tendrá como objetivo proporcionar información y servicios públicos, privados o sociales y todo tipo de información relacionada a la población con discapacidad, la cual podrá ser consultada por medios electrónicos o impresos a través de módulos de consulta dispuestos en instalaciones públicas. La información estadística del Registro Nacional de Población con Discapacidad deberá formar parte del Sistema Nacional de Información en Discapacidad y mantenerse actualizada a través de registros administrativos de certificación de discapacidad del sector salud. Artículo 24. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el derecho a las personas con discapacidad al deporte. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones. 1. Formular y aplicar programas y acciones que garanticen el otorgamiento de apoyos administrativos, técnicos, humanos y financieros requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad.
En sus niveles de desarrollo popular, nuevos valores, prospectos, alto rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y paralímpico. 2. Elaborar con las asociaciones deportivas nacionales de deporte adaptado al Programa Nacional de Deporte Paralímpico y su presupuesto. 3. Procurar el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas. Y 4. Las demás que dispongan otros ordenamientos. Artículo 25. La Secretaría de Cultura promoverá el desarrollo de las personas con discapacidad a la cultura, el desarrollo de sus capacidades artísticas y la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones. 1. Establecer programas para apoyar el desarrollo artístico y cultural de las personas con discapacidad. 2. Impulsar que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades necesarias para acceder y disfrutar de los servicios culturales. Y 3. Las demás que dispongan otros ordenamientos. Artículo 26. La Secretaría de Cultura diseñará y ejecutará políticas y programas orientados a 1. Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura. 2. Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de servicios artísticos y culturales. 3. Promover las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para que tengan el acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier actividad cultural. 4. Difundir las actividades culturales. 5. Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidos la lengua de señas mexicanas y la cultura de los sordos. 6. Establecer la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales y tecnología con la finalidad de lograr su integración en las actividades culturales. 7. Fomentar la elaboración de materiales de lectura, inclusive en sistema braille y otros formatos accesibles. Y 7. Las demás que dispongan otros ordenamientos. Artículo 27. La Secretaría de Turismo promoverá el desarrollo, el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento. Para tales efectos realizará las siguientes acciones. 1. Establecer programas y normas a fin de que la infraestructura destinada a brindar servicios turísticos en el territorio nacional cuente con facilidad de accesibilidad universal. 2. Establecer programas para la promoción turística de las personas con discapacidad. Y 3. Las demás que dispongan otros ordenamientos. Capítulo 9. Acceso a la justicia. Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir el trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas. Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérprete de lengua de señas mexicanas, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille. Artículo 30. Las instituciones de administración e impartición de justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal sobre la atención a las personas con discapacidad. Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con el Consejo, promoverán que las instancias de administración e impartición de justicia cuenten con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones. Capítulo 10. Libertad de expresión, opinión y acceso a la información. Artículo 32. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que le facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán, entre otras, las siguientes medidas.
1. Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional la información dirigida al público en general en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. 2. Promover la utilización de lengua de señas mexicanas, el sistema braille y otros modos, medios y formatos de comunicación, así como el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido Internet. 3. Las instituciones a cargo de servicios y programas sociales en materia de discapacidad proporcionarán la información y la asesoría requerida para favorecer su desarrollo e integración social. Y 4. Los medios de comunicación y las instituciones del sector privado que prestan servicios y suministran información al público en general la proporcionarán en formatos accesibles y de fácil comprensión a las personas con discapacidad. Capítulo 11. Lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Artículo 33. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el Consejo, participarán en la elaboración y ejecución del programa, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidos en la presente ley. Artículo 34. El programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales. 1. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año, y para su mayor difusión será publicado en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades. 2. Elaborar el programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta ley. 3. Establecer con claridad la política pública, metas y objetivos en materia de discapacidad en los 3 niveles de gobierno. 4. Cumplir con la normatividad vigente para la elaboración de programa, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de transparencia. Y 5. Incluir lineamientos e indicadores de las políticas públicas, estadísticas, presupuestos, impacto social y todos aquellos que se estimen necesarios para una correcta y eficiente aplicación. Capítulo 12. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Artículo 35. Las dependencias y entidades del gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las personas físicas o morales de los sectores sociales y privados que presten servicios a las personas con discapacidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Artículo 36. El sistema tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Artículo 37. El sistema tendrá los siguientes objetivos. 1. Difundir los derechos de las personas con discapacidad. 2. Promover convenios de colaboración y coordinación entre las instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para el cumplimiento de la presente ley. 3. Fortalecer los mecanismos de corresponsabilidad, solidaridad y subsidiariedad a favor de las personas con discapacidad. 4. Impulsar programas y acciones para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. 5. Promover entre los poderes de la Unión, la sociedad civil, acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población con discapacidad. 6. Promover que en las políticas, programas o acciones se impulse la toma de conciencia respecto de las capacidades, habilidades, aptitudes, méritos y aportaciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y las demás que le confiera. Título 3. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Capítulo 1.
denominación, objeto, domicilio y patrimonio. Artículo 38. Se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de esta ley. Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad mediante la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente ley. Artículo 40. El domicilio del Consejo será la Ciudad de México, Distrito Federal, y podrá contar con las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. Artículo 41. El patrimonio del Consejo se integrará con 1. Los recursos que le asigne la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. 2. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados. 3. Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito. Y 4. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales. Capítulo 2. Atribuciones. Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones. 1. Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. 2. Enviar el programa a las cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento. 3. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como su quehacer de su conocimiento, los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente. 4. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad. 5. Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad. 6. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y el respeto de las personas con discapacidad. 7. Solicitar información a las instituciones públicas, sociales y privadas que les permitan el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente ley. 8. Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales o regionales en materia de discapacidad. 9. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos e instituciones de otros países, así como con organismos internacionales relacionados con la discapacidad. 10. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados nacionales e internacionales. 11. Suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y empresariales para que se otorguen descuentos, facilidades económicos o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados a las personas con discapacidad o sus familias. 12. Promover la armonización de las leyes y reglamentos a nivel federal, estatal o municipal. 13. Promover la creación y aplicación de normas oficiales mexicanas en materia de discapacidad. 14. Elaborar, presentar y difundir anualmente el informe de avances y resultados del programa. 15. Presentar un informe anual de actividades. 16. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado mexicano presentará ante los organismos internacionales. Y 17, las demás que se establezcan en esta ley, su reglamento, estatuto orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables. Capítulo 3. Órganos de administración. Artículo 43.
La administración del Consejo corresponde a la Junta de Gobierno y el director general. Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por 10 representantes del Poder Ejecutivo, 1 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 5 representantes de la Asamblea Consultiva. Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades. Secretaría de Salud, 2, Secretaría de Desarrollo Social, 3, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Educación y Cultura en el caso estatal, 4, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 5, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 6, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 7, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 8, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y 9, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Artículo 45. La Junta de Gobierno será presidida por el titular de la Secretaría de Salud. Los integrantes propietarios contarán con suplentes quienes deberán tener un nivel mínimo de subsecretario o director general o su equivalente. Los integrantes propietarios o suplentes en el ejercicio de sus funciones contarán con derecho a voz y voto. Artículo 46. La Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, podrá convocar a otras dependencias o entidades públicas, federales, estatales o municipales, así como a otros organismos privados o sociales, los que tendrán solo derecho a voz en la sesión o sesiones correspondientes para tratar asuntos de su competencia. Artículo 47. La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establezcan el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones. 1. Aprobar el Estatuto Orgánico del Consejo. 2. Establecer las políticas generales para la conducción del Consejo con apego a esta ley. 3. Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros. 4. Aprobar el Estatuto Orgánico, la Organización General del Consejo y los manuales. 5. Nombrar y remover a propuesta del Director General del Consejo a los servidores públicos. 6. Expedir y publicar el informe anual de la Junta. Y 7. Las demás que le confieran este y otros ordenamientos aplicables. Artículo 48. La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando en la sesión estén presentes más de la mitad de los miembros. Artículo 49. El director general será designado por el presidente de la República, debiendo recaer el nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 2. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimiento, experiencia en materia administrativa y en materia de discapacidad. Y 3. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del órgano de gobierno señalan las presentes fracciones 2, 3, 4 y 5 del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Artículo 50. El director general del Consejo tendrá, además de aquellas que establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes facultades. 1. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Consejo con sujeción a las disposiciones aplicables. 2. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del programa. 3. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal. 4. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones del Consejo y de la Junta de Gobierno, así como supervisar su cumplimiento. 5. Elaborar el informe anual de actividades, así como el ejercicio presupuestal. 6. Someter a la aprobación de la Junta el proyecto del Estatuto Orgánico. 7. Nombrar a los servidores públicos del Consejo, a excepción de aquellos que ocupen los 2 niveles jerárquicos inferiores inmediatos al titular. 7. Ejercer la representación legal del Consejo, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello. Capítulo 4. Asamblea Consultiva. Artículo 51.
La Asamblea Consultiva es un órgano de asesoría y consulta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Participación Ciudadana, con formación plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que coinciden en el cumplimiento del programa. Artículo 52. La Asamblea Consultiva tendrá las siguientes atribuciones: atender las consultas y formular opiniones, emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la política pública para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones, apoyar el Consejo con la promoción y cumplimiento del programa, proponer al Consejo los temas que por su importancia meriten ser sometidas a consulta pública, promover y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados nacionales y extranjeros en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, promover la realización de estudios e investigaciones en la materia, recomendar la realización de auditorías, promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, informar la opinión pública sobre los aspectos de interés general, integrar las comisiones y grupos de trabajos que sean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, nombrar a 5 personas, propietarios y suplentes, y las demás que dispongan otros ordenamientos. Artículo 53. La Asamblea Consultiva estará integrada por un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad de cada una de las entidades. 5 entre expertos académicos o investigadores electos por convocatoria pública. 5 representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad. La asamblea será presidida por un representante electo entre sus miembros. Artículo 54. Los integrantes de la Asamblea Consultiva, cuyo cargo tendrá el carácter de honorífico, durarán en su encargo 3 años y podrán ser ratificados por un periodo igual en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. Artículo 55. Las bases de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estado Orgánico del Consejo. Artículo 56. La Asamblea Consultiva podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y particulares. Artículo 59. Las relaciones de trabajo del Consejo y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123. Artículo 60 del título cuarto, capítulo 1, responsabilidades y sanciones. El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta ley será sancionado conforme lo prevé la Ley Federal de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás de ordenamientos aplicables. Y como vemos, pues esta ley es bastante extensa, pero nosotros nos debemos enfocar mucho en lo que corresponde a todo lo educativo. Es donde nos vamos a centrar. Quise hacer la lectura completa porque sí tenemos que tener una idea general. Ahora resta pues enfocarnos en estudiar todo lo relacionado a lo educativo. Pues espero que te haya gustado y pues nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye.